Hola, bienvenidos a Padres a Medianoche. Yo soy Juan Carlos. Hola, yo soy Liz. Y ya estamos como retomando otra vez la rutina después de vacaciones, después de escuela de verano y varias cositas que tuvimos en casa que nos impidieron mantener el ritmo como lo veníamos trayendo. Y vamos a empezar con algunos temas un poco más tranquilos de esta rachita que hicimos estas últimas 3 semanas. Y hoy queremos hablar de un tema que me llamó mucho la atención. Hace algún par de meses estaba escuchando una entrevista a una persona musulmana que le preguntaban por qué no cree que Jesús es Dios. Y le decía que le parecía muy loco pensar que el Dios eterno se haya hecho hombre como bebé. No tanto que se haya hecho hombre, sino que se haya hecho hombre como bebé y ser tan vulnerable, ser tan frágil, ser tan humano en ese sentido, y que eso le impedía creer que Jesús fuera Dios. Y que eso para él era un choque porque Dios es eterno, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios no es débil, Dios no es vulnerable, Dios es eterno, Dios es el Dios fuerte. Y me puso a pensar y me llamó la suficiente atención como para intentar hablarlo en un capítulo del podcast. También porque muchas veces como cristianos asumimos cierto lenguaje y cierta terminología y no nos detenemos a considerar lo difícil que es para alguien que no creció en un entorno católico, como es en México, donde la religión católica es muy parte de la cultura, entender que haya un Dios creador de cielos y tierra que decida venir como un bebé, siendo frágil. Y entonces quiero como que tratemos de escarbar un poquito la importancia que tiene esta enseñanza del cristianismo y por qué es relevante. Porque es importante que cuando hablamos de Jesús como el medio de salvación que proponen los cristianos, es necesario que sea de igual manera Dios, así como es hombre. La mayoría no va a tener conflicto con que sea hombre, pero sí conflicto con que sea Dios. Entonces, como para introducir un poco, esta enseñanza bíblica se llama encarnación. Es la doctrina de la encarnación, la enseñanza de la encarnación. Y lo que dice es que Dios se hizo hombre en todos los aspectos, incluso limitó parte de su todo conocimiento, de su omnipotencia, limitó varias cosas mientras fue hombre para salvar al hombre completamente. Y tenía que ser Dios mismo quien lo hiciera, porque si no era un ser perfecto y eterno, no podría quitar perfectamente un castigo eterno. ¿Sí? Ok. El área de conflicto está en ¿por qué no simplemente apareció a sus 30 y tantos años? ¿Por qué ser vulnerable? ¿No? Porque es vulnerable no solo en que fue un bebé, es vulnerable en que hijo de una mujer que no estaba casada, como María, pobre, no llegó a una familia rica, con pocos recursos, al grado que cuando presentan la ofrenda por su nacimiento en el templo, presentan lo de los pobres, que son 2 tórtolas. Entonces, fíjate, nunca había pensado en eso, en ese detalle bastante cercano a muchos de nosotros. Entonces, quiero que empecemos ahí, quiero que me des tus ideas o por qué crees que es tan importante que haya sido así. O sea, ¿por qué no simplemente como otras religiones proponen a sus dioses cuando toman forma humana, que lo hacen con poder o como adultos? ¿Por qué hacerlo desde pequeño? ¿Por qué te imaginas tú o por qué crees que es importante que haya sido así? Ay, está muy difícil tu pregunta. Lo primero que me viene a la cabeza es que
que Dios es un Dios tan cercano a su creación que Él no vino en posición, como dices, en una posición de superpoder, de yo soy aquí truenan mis chicharrones, como dice el dicho, pero pensando en que, o sea, Él se tenía que hacer como un hombre, siendo Dios, tenía que ser 100% hombre, ya era 100% hombre, al haber nacido como un hombre, como es el ciclo de la vida de una persona, desde que es bebé, y cómo vives las experiencias de un hombre si no te haces en forma de uno y lo vives tal cual, porque solo así entiendes o lo vives tal cual que pues que lo llevas tan presente, ¿no? El haber vivido en pobreza, el haber vivido con gente que pues no los quería al final de cuentas. Desde que Jesús iba a nacer, ya la familia de María ya los rechazaba. Sí, no sé si de José y María o de los dos. De los dos. Que no les dieron donde poder dar a luz cuando tenía que ser un día feliz, iban a ser el familiar de María José, de su sobrino, lo que haya sido Jesús en este caso, no sé si tenían abuelos, nietos, ¿no? Y pensar en el hecho de desde que él nació no fue querido, no fue querido por quienes se suponía que tenía que ser querido, por una sociedad que lo acusaba, ¿no? O sea, te pones a indagar y pensar en todo eso y dices, no manches, o sea, Jesús vivió el rechazo y no lo vivió solo cuando vino y se presentó como Dios, como hijo de Dios, sino desde que él fue muy pequeñito, ¿no? Y conforme fue creciendo, el rechazo de muchas más personas, ¿no? Y el haber vivido toda esa época, etapas de su vida sin pecado, y honrando a sus padres y honrando a Dios mientras caminaba sus días en la tierra, viviendo las experiencias de cualquier ser humano en la vida, pues yo creo que esa es la forma en el acercamiento que Dios quiso tener con los humanos, con su creación, tan identificado que para nosotros es saber que Jesús, pues él tuvo todo, él no sufrió nada, él así como los ricos, no, es que no sabe, es que aquello, es que el otro, pero viendo todo el antecedente, sí, pues sí, Dios vino, vivió y vivió toda esa experiencia como humano, y hoy él nos puede consolar, ¿no? Hay una parte en la Biblia que dice, que así como él nos ha consolado, lo voy a parafrasear porque no me lo aprendo bien, pero dice que él nos quiere consolar, y que ahora nosotros hemos sido consolados y que ahora nosotros podemos consolar a otros con el mismo consuelo con el que Él nos consoló, ¿no? Y creo que esa es la parte padre de todo el asunto, y yo en lo personal creo que eso es, por eso también la Biblia dice que Él se humilló, ¿cómo dice? Que se humilló déjame lo busco bien porque no sé muy bien. El de Filipenses. Ajá, que se humilló. Que se humilló a sí mismo, tomando semejanza de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Creo que sí. Ajá. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, exacto. Y pues eso, creo que esa es mi única aportación que puedo dar de lo que me acabas de preguntar, y sí, esto. Pero es bien loco, ¿no? Porque a veces, normalmente cuando piensas en Jesús, piensas en el maestro, en el que viene con sus discípulos. No piensas en el bebé que hacía del baño, que lloraba, que a lo mejor vomitaba leche, que eran tal vez noches difíciles para María. Pues, ¿no? Es que tanto así que sus hermanos no creían que Jesús era Jesús, hijo de Dios, sino que está loco, ¿verdad? Este cuate es como Vivi, la de la familia Peluche, que nadie la quiere, ¿verdad? ¿Qué le pasa? ¿No? Sí, pero, o sea, verlo así, verlo un niño inquieto, ¿no? Al grado que se le pierda a sus papás en el templo ya teniendo cerca de 12 años.
Y se queda en el templo hablando y así enseñando a otros y fascinándolos con su enseñanza, pero seguía siendo hijo. Y de repente José y María se dan cuenta de, chale, ¿y Jesús? ¿Cómo le dirán de cariño, no? ¿Qué apodo le han de haber puesto sus papás para llamarlo? Y inquieto y hasta cierto grado respondón, podríamos decir. No, pues yo estoy en los negocios de mi padre, ustedes no sé dónde estaban. ¿No? Se metieron, ustedes se me perdieron. Con un porte muy preadolescente, podríamos llamarle, ¿no? A sus 12 años, como que, o sea, cuando te detienes a pensar eso, sí es una locura. Y tal vez es más fácil entender a personas como nosotros, a personas que no crecieron con un trasfondo cultural, religioso en el cristianismo, católicos, cristianos, testigos de Jehová, etc. Porque incluso testigos de Jehová niegan que Jesús sea Dios. Y es por lo mismo, porque es chocoso encontrarnos con un Dios que fue como nosotros, que fue necesitado. Un Jesús que tenía callos en las manos por el trabajo que tuvo que aprender al lado de su papá, ¿no? Porque al final de cuentas, carpintero o como normal o como se entiende ya más actualmente un albañil, y tener que hacer ese trabajo. Jesús no fue el ser místico que se fue a Egipto a aprender de tal, no, fue Dios hecho hombre viviendo la experiencia humana más común de su época. Y eso está bien cañón, porque imagínense, entendemos la parte de que fue tentado en todo y nunca pecó, pues no significa que no se viera afectado por el pecado. No sabemos cómo padeció la muerte de su padre, que prácticamente en los evangelios desaparece después de que Jesús deja de ser niño. No sabemos las ampollas y callos que traía en los pies, en las manos, ¿no? Las heridas de trabajar la madera. O sea, todo eso lo padeció. No es como que se cortara y saliera agua bendita. No, sufrió la decadencia humana del pecado. Y eso está loco en el sentido amplio de la palabra, no en el sentido de, ya viste qué loco, ¿no? Sino en el sentido de, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo así, no? ¿Por qué el Dios eterno de repente dice, voy a reducirme a lo más mínimo? Porque ellos me necesitan cerca. Porque es la única razón. O sea, no hay ningún motivo, ningún beneficio que Dios sacara de reducirse a nuestra estatura, a nuestro tamaño, a nuestras necesidades. Y lo único que yo encuentro en la Biblia es que Él quería que nosotros supiéramos que nos entendía. Él quería verse expuesto a lo que nosotros somos expuestos. Y entonces salvarnos por completo. Porque es la única razón, o sea, no hay nada. Y incluso algo que a mí siempre me ha volado la cabeza es en esto que mencionabas de ser vulnerable, las burlas. O sea, desde niños, ¿no? No, pues quién sabe quién sea su papá. Al grado que todavía de adulto... Y el hijo de tal, ¿no? Suele ser el clásico de se burlan de ti porque eres... En los evangelios le están diciendo, no, pues nosotros somos hijos de Abraham. Como diciendo, pues tú quién sabe quién seas hijo. Y Jesús les dice, ustedes son hijos del diablo, ¿no? Porque si fueran hijos de Dios, si fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham dice. Pero no, porque me están rechazando. Y eso está bien, no sé, o sea, como que muchas veces como cristianos nos cuesta ver a Jesús como humano en ese sentido. No sé si estás de acuerdo conmigo. Pero pues es eso, o sea, nada más me pone a pensar en eso, o sea, ¿qué valía tengo yo para que el Eterno alguien quiera mi amistad?
Es que pienso en esto que acabas de decir, que cuando dicen solo pensamos en Jesús en cierto modo, lo primero que viene a mi cabeza es cuando a cualquier persona le mencionas Jesús, te imaginas la imagen de Jesús con las manos levantadas, ¿no? Esos que ponen luego en los camiones de las rutas. Claro. Jesús, clásico Jesús de Jesús iluminado, cabello largo, y es Jesús, ¿no? Y eso es lo primero que creo que en cualquier cabeza viene. Pero no, si no profundizas en el verdadero Jesús, no solamente el que está iluminado, el Jesús que ya ascendió al cielo, sino el Jesús que vivía en esta tierra, ¿no? Y a final de cuentas, sí, o sea, está bien cañón, porque es considerar que el Dios eterno, el eterno alguien, el que siempre ha existido, de repente dice, quiero tu amistad, ¿no? O sea, ¿qué veía en mí para que no tuviera esos tesoros eternos para reducirse a este nivel? Para caminar junto con 12 principalmente, para que lo vieran dormir, para que lo escucharan, para comer con ellos, para estar en ese punto tan humano, tan necesitado, tan expuesto, porque otras cosas donde nos sentimos expuestos, el miedo al ridículo, la desnudez, todas esas cosas, considerar a Jesús viviendo toda esa experiencia está bien difícil, y a final de cuentas simplemente es Dios queriendo ser nuestro amigo. Y Él vino y se acercó. Y puede decir, pues yo te conocí de niño, perro. O sea, yo crecí jugando con no sé, ¿qué jugaban en esa época? Los niños, ¿no? Rayuela, canicas, trompo. Tenemos un sinfín de cosas para imaginar, pero creo que es importante como cristianos no olvidarnos que Jesús sí fue hombre, y tratar de acercar la idea de que Dios lo hizo por querer nuestra amistad. A aquellos que les cuesta entender que el Dios eterno hizo esto. Porque siendo hombre pudo marcar nuestras vidas de forma diferente a que si solamente fuera el Dios que está afuera inspirando y animando a otros. ¿Por qué? Porque escuchamos su voz, vimos su rostro, oímos sus palabras. Y los discípulos se quedaron con aromas. La esencia de Jesús. Con gestos. O sea, ellos al escribir los evangelios, me imagino a un Mateo escribiendo las bienaventuranzas, recordando las expresiones que hacía Jesús, las gesticulaciones en el momento. Muy humano, una imagen palpable, ¿no? Y eso está... Reconocer que Dios se hizo hombre lo hace más hermoso. Porque no se hizo hombre como los dioses griegos, que venían y era o para conquistar territorios en guerra o para abusar de personas, como lo hacía Zeus. Que Zeus tiene un historial de abusos cañones. Abusos en todos los sentidos, aprovechándose, sino siendo un bebé, ganando estatura de a poco. Y lo vemos con Demir, ¿no? O sea, tuvo que aprender a leer, a escribir. Tuvo que memorizar como todo niño la Torá en esa época. Tuvo que ser abrigado en brazos. Se le tuvieron que cambiar pañales. Aprender a andar en bici. Pero toda esa experiencia humana Jesús la tuvo, ¿no? Y está no deja de ser un Dios loco, con todo el permiso de la palabra, queriendo hacerse presente en la vida y la piel de su creación, gritando desde el llanto de un bebé cuánto nos ama,
y culminando en el suspiro de esa cruz la plenitud de su entrega. Y es un Dios loco. Y cuando Pablo está hablando de la locura de la cruz, que Jesús es tropiezo para los que no creen, y entiendes cómo ellos veían a los dioses que venían a este mundo y tomaban forma humana, de repente que les digan, el Dios creador de todo se hizo hombre como nosotros. Y ellos entienden como Zeus. No, diferente. Entonces como Hades, como Ares, como cuál de todos. No, vulnerable, conociendo nuestras necesidades. No para aprovecharse de nosotros, sino para salvarnos. No sacó ningún beneficio. De hecho, fue llevado a la muerte por nosotros. ¿No? Y ese choque cultural que experimentaba un griego, un romano, donde su cosmovisión y su entendimiento de la cultura era: si los dioses se fijan en nosotros, es malo. Ofrecemos sacrificios para que no nos pelen, para que nos dejen hacer nuestras cosas. Pagaste tu cuota, no te molestamos, ¿no? Exacto. Pero es el Dios eterno y quiso venir como nosotros, quiso caminar, quiso ser necesitado. No tenía que hacerlo. Esa es otra. Y al final dejó un ejemplo, ¿no? Porque, o sea, el hecho de la muerte de Jesús no se quedó solo en la muerte de Jesús. O sea, Jesús como nuestro Redentor, y de ahí vinieron todos aquellos que a causa de Jesús también murieron, ¿no? Y a la fecha, o sea, sigue habiendo personas que a causa de su fe en Jesús siguen teniendo lo mismo, la misma, pues lo mismo que es muerte, ¿no? Sí. Y fue palpable para ellos. O sea, nosotros, a lo mejor para nosotros es un poco más distante porque nosotros es lo que queremos creer que es verdad. Pero ellos lo vieron, ellos lo caminaron. A ellos nadie les podía decir que Jesús no existió. Ellos vieron. Claro. Vieron parte de su vida. Algunos tal vez lo conocían desde antes de que fuera Jesús el Maestro. Y lo seguían. Iban aprendiendo de él. Y murieron por lo que ellos sabían que era verdad. No por lo que otros les habían dicho que era verdad. Y vieron cómo muere un hombre por lo que es verdad. Y fueron capaces de sufrir el martirio por eso. No que dejara de ser Dios, pero ellos vieron a su amigo, al hombre. No fue como algunas religiones proponen, entre ellas creo que los testigos de Jehová, que hubo un sustituto en la cruz y que Dios no permitió que... Eso sería cruel. Que el Dios eterno no llevara el castigo eterno y que pusiera otro en la cruz sería cruel. Y Dios no es cruel. Y muy cobarde también sería. O sea, a ver, yo soy Dios, pero ya no. Porque muchas religiones, la que yo más recuerdo son los testigos de Jehová, es eso. No, en la cruz no murió Jesús. Fue sustituido por Judas o por cualquier otro. Pero entonces no hay redención de los pecados. Y sería cruel que Dios hiciera morir a alguien, no que fuera inocente, pero a alguien en el lugar que él iba a morir, porque él sí fue inocente. Y pensando en esto, en Juan 12:24 me vino a la mente este versículo que dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, ¿no? Y al final la muerte de Jesús no quedó en la muerte de cualquier otra persona, profeta o persona importante o lo que sea, sino Jesús pasó a la ¿cómo se puede decir? A la posterioridad, a las fechas de decir, a la historia de decir, Jesús sigue siendo Jesús. Y Jesús murió, nos salvó, resucitó, que es lo más loco, resucitó y dio mucho fruto.
para que muchos más, como estamos platicando, fueron mártires, primeros mártires y de ahí más mártires y de ahí más gente que a causa de su fe son llevados a la muerte y decir, y cada una de esas vidas es otra semilla y esa otra semilla va dejando la esencia de Jesús en las personas que lo ven y que están como testigos, ¿no? De por qué, o sea, por qué dan la vida por ese Jesús, ¿no? Y que para muchos es loco y no lo entienden, y yo creo que muchos también han llegado a los pies de Jesús de ese modo, ¿no? Sí. Y al día de hoy, pues, impacta la vida de una persona que por su fe en Jesús, pues dio todo, ¿no? Dio su vida y fue fiel hasta el final, por amor a Jesús. Y es bien bonito quitar el romanticismo de Jesús murió por todos y acordarnos que Jesús murió por mí. O sea, si yo hubiera sido el único que fuera a ser salvo, aún así él lo hubiera hecho. ¿No? ¿Por qué? Porque le interesaban todos, pero uno bastaba. Y entenderlo así también es bien conmovedor. Entender de lo hizo porque ama a su creación. E iba a darlo todo con tal de que aunque sea un hito, fuera suyo. Sí. ¿No? Él, Abraham, que fue el que dijo, no, pues Señor, si hay tantos, pero si hay tantos, pero si hay tantos, ¿no? Y al final solo fue Lot y los suyos, y Dios los sacó. Menos a la esposa de Lot, que tal cual ya iba de regreso cuando terminó hecha estatua de sal. Estuata. Pero uno lo sacó de ahí para que viva distinto. Y ese es el amor de Dios. Se mete a lo más profundo. No tiene miedo a jugar en el lodo. Pero lo hace por amor a uno. Imagínate, ¿no? Y o sea, si ese uno se arrepiente, que incluso quizás de los testigos que vieron la muerte de Jesús, pudo haber quienes de los soldados se hubieran arrepentido, ¿no? Hubieran visto, experimentado la gracia de Dios en ese momento, salvo por gracia. Sí, pues está el ladrón a su lado. Ladrón, sí. No. Pero si no hubiera sido hombre, no habría habido eso. ¿Por qué? Porque no hay dolor. ¿Qué comparte con el ladrón en la cruz si no es hombre completamente? Nada. No hay empatía. No suspiran al mismo tiempo. No lo ve como entrega su último suspiro y fallece. El ladrón en la cruz no ve eso. Y no es que yo creo que no es que Jesús en su poder, sabiduría, en todo, no sepa lo que sentimos o no hubiera sabido lo que sentimos, sino quería que nosotros lo supiéramos, ¿no? Que nosotros supiéramos que Él sabe. Que Él sabe lo que es de repente querer decir una oración y que no salga nada. ¿No? Más que como Él dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y padecer eso, el abandono de Dios, ¿no? Para que las personas ya no vuelvan a sufrir ese abandono de parte de Dios. Y solamente siendo hombre podía padecerlo, no siendo Dios. Y nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser hombre. Pero es loco pensar, y creo que después de esta plática entendemos un poco más cuando alguien dice que ¿cómo va a ser posible que Dios se haya hecho hombre? ¿No? Porque pues sí es loco. Pero la cruz es locura. A los que se pierden y a los que se salvan es poder de Dios. Para salvación. Así, desde un bebé.
desde una mujer vulnerable, un hombre juzgado, como que no era el papá, como que lo engañaron. Y muchos hacen burla de, no, sí, una paloma. ¿No? Pero José tuvo que creer. Y tuvo que vivir con eso. Y crear a un niño como suyo. ¿Quién sabe cuántas veces dudó? ¿No? ¿Cuántas veces Jesús sintió esa mirada de José de, no sé si eres mi hijo? ¿No? Bueno, José tuvo una visión, creo que eso da bastante peso a poder mantenerte firme. Sí. Es como cuando Dios te da una promesa. Pero dudas. Sí, claro, porque no ves o porque sí, pero hubo algo que lo mantuvo firme, ¿no? Y creo que eso es lo que cada uno de nosotros tenemos de parte de Dios, ¿no? Promesas que nos ayudan a mantenernos firme y seguir adelante hasta el final, ¿no? Y creo que eso está muy padre y pues es volver, ¿no? O sea, también, no sé, es muy complicado pensar en lo que pensaba Pedro, no tiene que ver Pedro, José y María como papás del Hijo de Dios, ¿no? Imagínate lo que le enseñaban. Cómo se sentían, ¿no? ¿De qué le enseño yo al Hijo de Dios si yo soy terrenal y completamente? Nunca dejó de ser hijo, al grado que el corazón de María fue atravesado cuando murió en la cruz. Ella perdió a su hijo. Porque fue hombre y pasó una vida con ella. ¿No? Y de repente decirle a Juan, te encargo a mi mamá. ¿Qué importaba si no era hombre? No tendría sentimiento hacia ella si no fuera hombre, si no experimentara en su corazón y en su química cerebral lo mismo que experimentamos nosotros. Y decirle a Juan, te encargo a mi mamá, cuídala. Y esa es una razón por la que muchos sugieren que Juan escribió sus escritos hacia el final de su vida, porque fue una vez que María ya no estaba. Porque él durante toda su vida, por eso también casi no aparece en el libro de los Hechos, se fue fiel a lo que Jesús lo llama, a cuidar a su mamá. Es lo que muchos historiadores dicen, que por eso Juan no aparece prácticamente en Hechos, por eso se desaparece en gran parte de la historia de la iglesia hasta sus últimos años. Pero Juan, Jesús tenía más hermanos, ¿no? Hermanas, hermanos. Sí, pero Jesús le encarga eso a Juan específicamente. O sea, es una encomienda directa de Jesús, ¿no? Bueno. Qué historias no habrá tenido Juan de Jesús, ¿no? Contadas por María. Del niñito Jesús. El que no nos contó. Estoy tomando un curso sobre la vida e ideas de C.S. Lewis. Y en uno de sus libros de las Crónicas de Narnia le dice a uno de los personajes le pregunta, oye, ¿por qué le hiciste tal a tal? Y le dice, no le voy a contar a nadie más que su propia historia. Y esto que acabas de decir de esas cosas que no nos contó, pues hay cosas que fueron para el corazón de María y que Dios no nos va a contar. Tal vez algún día cuando veamos a María le podamos preguntar, pues son historias que están en su corazón, que es entre para dos, su tesoro, ¿no? ¿Qué historias tiene José con Jesús? Sus hermanos incluso, ¿no? No nos toca saberlas, pero son historias de personas, porque fue hombre, porque fue ser humano, ¿no? Y si quieres, ya para terminar, Hebreos 4, 14, 16 creo que aterriza muy bien el por qué creemos y sostenemos que Jesús es tanto Dios como hombre. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que pasó a través de los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, pero Jesús sí lo fue, porque fue hombre, sin dejar de ser Dios. Y estando en el trono, es misericordioso, muestra gracia, nos extiende algo que solo otro hombre podría hacer, que es: sé lo que está sufriendo y podemos caminarlo juntos. Y es bien bonito eso. Y no sé si quieras decir algo más. Voy. Estoy buscando la cita. Voy. Continúa. Pues nada, algo que apunté pensando también en este tema es esto. ¿Por qué importa que Jesús sea Dios? Solo si no hay castigo eterno, solo si no hay recompensa eterna, es irrelevante que venga un Dios eterno a pagar mi castigo. La cruz no es crueldad, porque Él mismo se entregó. No hubo mayor obligación que su propio amor. Se entregó por su deseo para purificar a los suyos. Se entregó sin miramientos para reclamarme suyo. Tenía que ser Dios para quitar crueldad y hacerlo perfectamente. No hay sustitutos para Él, porque Él fue el mío. Él fue mi sustituto. Es contrapuesto con esta posición que te decía hace rato de, no, es que lo cambió a la mera hora de sufrir la cruz. Hizo que otra persona se pareciera a Jesús. No. Creo que esa es la mentalidad del ser humano pecador. Porque pues esos son los gobiernos, esos son cualquier otra persona que es el modelo que tenemos. Y yo lo veo también como en el lado de, yo soy más buena onda que Dios, ¿no? Yo no habría permitido que Jesús padeciera eso. Fuera necesario. Sí, no, es errar, ¿no? En eso. Pues el hecho de, al final de cuentas, no crees, ¿no? O sea, cualquier pretexto que tú pongas es porque no lo crees. Claro. Y mientras hablabas, estaba recordando esta cita que es Isaías 57:15, que dice: porque así dijo el alto y sublime, que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y ahí es donde está Dios, ¿no? Con el humilde y quebrantado corazón, aquel que se humilla, que puede reconocer que lo necesita y que puede mostrar pues, su debilidad, su quebranto, ¿no? Necesidad, y saber que Jesús está con él, porque él vivió humillación y quebrantamiento, ¿no? Mientras él vivió lloró a la tumba de su amigo en la tierra, y decir, yo sé lo que sufres y yo estoy contigo, claro. Porque, como dices, que puede confesar y decir, yo te necesito, Dios, ¿no? Y Jesús va a estar ahí, Dios va a estar ahí con el humilde y quebrantado corazón. Se vio sin dinero para pagar sus impuestos. Le dice a Pedro, va a pescar. Saca un pez, hay 2 monedas adentro de él, ve y paga lo tuyo y lo mío. ¿Sí? O sea, al final de cuentas, siendo Dios conoce el poder. Siendo hombre conoce la mayor bajeza del ser humano, que sufrió la cruz por causa del ser humano. Y no hablo de por causa para salvarlo, sino por causa de que ellos lo llevaron a la cruz. Nosotros lo llevamos a la cruz. Y él mismo se humilló, ¿no? O sea, no solo fue estoy en humillación, sino yo me humillé. Sí. Que a diferencia de nosotros nos humillamos cuando ya no tenemos otra. No fue que se hizo humilde. Sí. Una posición humillante, tal cual. Que él se humilló, ¿no? Y creo que ese es el punto en el que nosotros debemos de llegar, de humillarnos ante él y decir, te necesito.
con aquel que lo puede reconocer, saber que Él está ahí y que Él va a estar contigo y que Él te va a escuchar y que Él te va a consolar y que Él te va a ofrecer algo más que la moneda que sacó Pedro para pagar sus impuestos, sino una eternidad, perdón de pecados y vida eterna, ¿no? Pues bueno, esperamos que esto haya sido de ánimo y haya sido interesante para quienes nos escuchan entender un poco por qué el cristianismo cree que Jesús es Dios, así como cree que Jesús es hombre, y tratar también un poco de quitar como esta espesura cerebral que ya traemos en el idioma cristiano de esto es verdad y no echamos a volar la cabeza más allá de, ¿y qué significa esto? O sea, ¿qué implicaciones en el día a día, qué implicaciones en la realidad, qué implicaciones para mí hoy tienen y qué realmente significa en este caso que Jesús haya sido hombre? Y haya sido hombre viniendo desde el embarazo, ¿no? Su primer llanto, todo eso. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Nos oímos la siguiente semana. Si te gusta lo que hacemos, te agradecemos que dejes tu like, un comentario, que nos compartas y nos vemos. Nos vemos, bye bye.